Muy bien, pues bienvenidos otra vez y espero que hayáis disfrutado del culto, de los estudios y la música y demás. Y para los que están viendo la versión acortada o abreviada, pues bienvenidos otra vez al mensaje del Evangelio de Marcos, y vamos a estar viendo unos versículos hoy. Y entonces pues vamos adelante sin perder más tiempo. Recordemos que el tema del Evangelio de Marcos es pues precisamente el Evangelio, pero de Jesús, quien es el Hijo de Dios, lo dice el primer versículo del libro, y que es el servidor de todos, muestra que es el servidor de todos y también el sacrificio para todos, ofreciendo esa salvación. Y vamos a ir viéndolo como introducción, simplemente repasar que en los primeros 11 versículos del libro que hemos visto hasta ahora, hemos hablado del mensajero, que era Juan el Bautista, lo especial que era ese señor, y que vamos a ver más de él en el libro, más adelante. Vimos también el bautismo de Jesús, creo que fue ya en la última sesión, el bautismo de Jesús y cómo se concentraron en ese evento, que fue como un inicio del ministerio de Jesús, ya con unos 30 años, que se juntaron, se juntó la Trinidad, y el Padre habló del cielo, el Espíritu Santo vino como una paloma, y el Hijo Jesucristo siendo bautizado por Juan. Entonces, hoy vamos a continuar con el versículo 12, justo después de este bautismo del Señor Jesús. Los evangelistas todos van directamente a lo que sucede hoy y el ministerio que sigue. Pero en el versículo 12, la Biblia dice, y luego, o inmediatamente, es esa palabra especial que surge muchas veces en Marcos, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu Santo, dice específicamente, dirigió al Señor Jesús, le impulsó a ir al desierto, porque había una batalla al que el Señor debía de enfrentarse ahí en el desierto. Y esta batalla espiritual y física también era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que el Señor Jesús pasara por este momento bastante difícil, una batalla brutal en ciertos sentidos, allá en el desierto. Y nos recuerda que la vida cristiana no es un paseo por un parque, por lo menos no siempre. Que en esta vida, caminando con el Señor, vamos a enfrentarnos a momentos difíciles, de momentos en el desierto, momentos de tentación. Todos lo hacen, pero el cristiano, a veces las personas piensan que al poner su fe en el Señor, todos los problemas se solucionan de automático, como si las cadenas se cayesen y ya todo va bien. No, ¿qué va? La vida cristiana, en esta vida terrenal, tiene sus momentos duros y sus pruebas profundas, como cualquiera de vosotros sabe, si habéis caminado con el Señor. El desierto, dice que fue impulsado al desierto. ¿Qué desierto? Bueno, hoy sí que voy a poner unas imágenes en la pantalla, y vais a ver primero un mapa que podéis ver de Israel, y podéis ver, creo que escribe ahí, desierto de Judá o desierto de Judea. En estos mapas que vais a ver hoy en alguna ocasión, es Israel. Veamos, en Israel siempre lo distinguimos por dos cuerpos de agua. Está el Mar Muerto, que parece un lago bastante grande, abajo a la derecha, y luego arriba a la derecha hay otro laguito más pequeño que es el lago de Galilea. Entre los dos está el río Jordán. Así podemos ver siempre Israel y podemos ubicarnos dentro del país de Israel, ¿no? Entonces, el desierto de Judá está a la izquierda
del Mar Muerto, el cuerpo, creo que se dice así, ¿no? Cuerpo de agua grande, que está abajo a la derecha, entre el Mar Muerto y Jerusalén, que queda un poquito más arriba a la izquierda, esa zona es el desierto de Judea o de Judá. Y vais a ver también, o habréis visto ya algunas fotos, es un desierto, no es llano plano, con solo arena, tiene montes y valles, pero seco, 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 y de hecho va bajando hasta llegar al Mar Muerto, que está muy por debajo del nivel del mar. Entonces, en algún lugar de ese desierto seguramente es donde fue el Señor y pasó 40 días. Bueno, eso lo vemos en el siguiente versículo que dice, y estuvo allí en el desierto, no nos dice exactamente dónde, es un desierto bastante grande. Estuvo 40 días y era tentado por Satanás. Recuerda, el Espíritu Santo le impulsó a este evento, a este encontronazo, podríamos decir, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces, estuvo 40 días. Eso nos recuerda casi de inmediato, si conoces la Biblia, nos recuerda de los 40 años que estuvieron los judíos en el desierto, ¿no? En el libro de Éxodo y hasta Deuteronomio. Entonces, hay una similitud allí. Pero bueno, 40 días... Mateo y Lucas nos dan un detalle que Marcos no menciona, y es que en estos 40 días el Señor Jesús no comió, estuvo en ayunas. Lo cual también es curioso porque tanto Moisés como Elías, los dos también ayunaron en su día, una vez por 40 días. Bueno, Moisés 2 veces, y Elías también cuando estuvo al sur, en este lugar, cerca de este lugar. Bien, curiosidades quizás, algún significado puede haber, pero bueno, no me meto allí. Dice que fue tentado por Satanás. La palabra Satanás quiere decir adversario. Fue tentado por el adversario. Hay un versículo en Apocalipsis que lo define muy bien. El adversario habla de Satanás, la serpiente antigua, el enemigo de Dios y de todos los que aman a Dios. Entonces, esta batalla, no tenemos las tentaciones aquí descritas, pero eso es lo que sucedió y se pueden leer de ellas en otros sitios. Las tentaciones no vienen siempre de Satanás, aunque él está detrás, en cierto modo, detrás de toda tentación, pero las tentaciones hoy en día nos vienen de nuestra carne, nuestro corazón, que es una máquina del mal, de mal pensar, de mal hacer, de mal decidir. Y también las tentaciones vienen del mundo que nos rodea, que también está bajo la influencia del maligno, dice la Biblia. Y el que no quiera creerlo, pues adelante, cree lo que quieras, pero yo creo que con mirar la portada del periódico, si tienes uno impreso, o las portadas de los periódicos digitales, vas a ver inmediatamente, aquí hay algo que se mueve mal. Aquí tiene que haber hay algo muy malo detrás de todo esto, ¿no? Sean guerras, sean pandemias, sean de todo, ¿no? Entonces, ese adversario es el que se enfrentó a Jesús directamente en este desierto. Dice también aquí, y esto solo lo dice Marcos, de los 3 evangelistas que hablan del tema, dice que estaba con las fieras. Bueno, tampoco creo que estaba entre leones o serpientes, o entre ellos necesariamente interactuando, pero lo que quiere enfatizar es que estaba lejos de la civilización, lejos de cualquier otra persona, estuvo solo. Y enfatiza esa separación que tuvo el Señor Jesús durante estos 40 días. Y a veces nosotros también pasamos tiempos de soledad, ¿verdad? Como cristianos, pero toda persona pasa tiempos cuando se siente totalmente solo. Incluso, aunque estemos rodeados de personas, sabemos lo que es a veces sentirnos completamente solo. En fin,
Aquí vemos que los ángeles le servían. Estaba solo, no había más personas, pero los ángeles le estaban sirviendo. ¿En qué sentido? Bueno, me imagino que le estaban haciendo compañía. Él los conocía muy bien, era el creador de los ángeles, o es el creador de los ángeles. En fin, no nos dice mucho la palabra, nos abre una ventana, pero luego no nos deja ver mucho por esa ventana, ¿no? Lo que sí sabemos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, nos habla de que los niños tienen ángeles que los cuidan. Qué curioso. ¿Estás viendo ahora? Pienso en algunos de los niños y las niñas de nuestra iglesia, pienso en Unai, en Miquel, en Joseph y Soad y Ainhoa y bueno, Marijose y otros que ya no son tan niños, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Los padres pensar que los niños tienen ángeles que los cuidan. Menos mal, porque yo veo a los niños pequeños hacer cada barbaridad y digo, pues a mis hijos por lo menos cuando se estaban criando, menos mal que tuvieron ángeles. Y a veces yo creo que necesitaban más que un ángel para cuidarlos de las bobadas que hacían, las tonterías, ¿no? Yo creo que había a veces una legión de ángeles cuidándoles. Pero bueno, es curioso que la Biblia nos dice que los ángeles sí cuidan a los niños. Y luego en Hebreos 11.4, curioso, voy a leer este versículo en Hebreos, no, 11, he puesto 11.4, 1.14. 1.14 dice, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, la Biblia dice que tenemos ángeles, evidentemente invisibles, que nos protegen, que nos cuidan, que nos sirven. Y yo he oído historias de personas de muchísima confianza que piensan que han incluso conocido la presencia de ángeles en su vida. Y finalmente, por supuesto, aunque nos sentimos solos a veces, Mateo 28, leí antes el versículo 18 en la parte anterior del culto, pero al final del versículo 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor de que nunca estamos realmente solos. Y debemos de creerlo. No podemos verlo, porque a Dios no le podemos ver, pero Él promete estar con nosotros. Bien, seguimos, versículo 14. Después de esta tentación, después que Jesús, dice, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Juan, el Bautista, hemos aprendido algo de él, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Bueno, Juan, encarcelado, ¿por qué? Bueno, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Juan tuvo un conflicto. Juan era una persona que decía las cosas como las veía. No tenía, como se suele decir, no tenía pelos en la lengua. Y en una ocasión se metió con Herodes, Antipas, por una situación muy moral de él, y bueno, al final murió a través de ese, bueno, en ese tema, ¿no? Todo dentro de la voluntad del Señor. Pero en este momento ha sido encarcelado, y nos imaginamos que fue ese encarcelamiento, igual fue otro, porque ya os digo que Juan abría la boca y decía las cosas como eran. Bien, y dice que Jesús vino a Galilea. ¿Dónde está Galilea? Bueno, para algunos será nada más un nombre. Bueno, voy a poner otra vez mapas. Creo que tengo tres mapas de Israel. Y otra vez, fijaros en los dos cuerpos de agua. Abajo a la derecha, el Mar Muerto. Arriba a la derecha, el Mar de Galilea o el Lago de Galilea. Y un río que los conecta, que los une, que es el Jordán. Galilea, el Mar de Galilea, y todo lo que hay a su izquierda, esa es la zona de Galilea, que aparecerá en los mapas. Y ahí fue el Señor desde abajo, desde el sur, desde Jerusalén, desde Judea, desde donde estaba Juan predicando. Entonces esos mapas nos ayudarán a entender un poco la geografía de estos lugares, y dice que vino predicando el Evangelio del reino de Dios.
¿Qué es el Evangelio? Bueno, el libro de Marcos nos va a ir describiendo y enseñando el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? ¿Qué son? Bueno, las buenas noticias de que este mundo no es todo lo que hay. Y este mal que vemos reinando en nuestro mundo de hoy, más que nunca quizás podemos decir, o desde luego de una manera muy patente y muy visible, este mal, este mundo lleno de maldad no es lo único que hay. Que Dios ofrece buenas noticias. Y luego, bueno, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo lo llama el glorioso evangelio del Dios bendito. Este evangelio, estas buenas noticias. Y lo describe un poquito en el siguiente versículo y con este terminamos. Diciendo, este es el mensaje que daba Jesús ahora. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 3 cosas. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Bueno, estaba anunciando el Señor de que había llegado un momento decisivo, un momento culminante en el calendario de Dios para la humanidad. La llegada del Mesías, la llegada del Hijo de Dios, a quien vamos a conocer a través de este libro de Marcos. Ha llegado el tiempo se ha cumplido, no para terminar la historia humana, no, pero un momento decisivo que es la llegada del Hijo de Dios. Dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Bueno, el reino de Dios, el mensaje de Dios, el amor de Dios nunca estaba lejos. Pero en este momento se ha acercado aún más a la humanidad en la forma, en la persona del Señor Jesucristo. Antes habían profetas, habían escritos, habían incluso leyendas de la antigüedad, incluso en culturas no judías, y se conocía algo de la verdad y de Dios, del Dios verdadero. Pero ahora había llegado el Hijo a la tierra, había nacido de la Virgen María, había llegado al pueblo de Belén como había sido escrito y estaba cerca, en persona, ha llegado a vosotros, está diciendo, escuchadme, escuchadme bien. Y entonces terminamos con esa última parte. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era el mensaje también de Juan, arrepentíos, que viene uno y ahora viene el Señor Jesús, como dijo Juan, que prometió que iba a venir. Ya llegó Jesús y dice, arrepentíos de vuestros pecados y creed en las buenas nuevas que traigo. Y el mensaje del Señor es el mismo para hoy. No ha cambiado en absoluto en 2000 años. Cada persona se debe de enfrentar al mensaje del Señor Jesús, de su Evangelio, que es arrepentirme de mis pecados y creer en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Recuerda, vino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Y ese precioso Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, es el mensaje de salvación para nosotros. Qué bueno es Dios en darnos, en compartirnos este mensaje, y vamos a seguirlo viendo en estas sesiones sobre el Evangelio de Marcos. Muy bien, pues nada, hasta la siguiente, que Dios os bendiga. Agur.